Buenos días, jóvenes. El día de hoy voy a desarrollar la relación médico-paciente. La entrevista psiquiátrica será desarrollada luego en el seminario. Eh, el abordaje que hago eh, tiene su base en estas afirmaciones, ¿no? Eh, esta relación eh, eh, donde el paciente en estado de necesidad y para ser ayudado entrega su confianza al profesional. Esto es un aspecto, eh, uno de los pilares en los que se basa la relación médico-paciente, ¿no? Y el otro pilar en el que se basa la relación médico-paciente está en el hecho de que a lo largo del siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, el paciente es parte de una organización eh, de pacientes donde se ha luchado por la autonomía y por los derechos del paciente. Entonces, por un lado está la confianza que tiene el paciente y busca ayuda al profesional de esa manera, ¿no? Y ya desde ese primer pilar, eh, el, el profesional, el médico, el agente de salud, está obligado a responder a tal confianza con la experticia, la diligencia y respeto a su autonomía. La experticia la logran se logra con eh, la, ah, el aprendizaje de las nociones esenciales, que son bastantes, eh, la fisiología, la anatomía, la biología molecular, eh, la, eh, la epidemiología, eh, y después los cursos posteriores a lo largo de este largo paso por la facultad se logra la experticia, ¿no? No se puede improvisar esa formación, ¿no? Ni si se pretendiera tal cosa, eso sería una falta a ese principio que está en esa frase, ¿no? Primum non nocere, ¿no? Primero no hacer daño, ¿no? Entonces, el médico es un experto en lo que hace. La diligencia es la actitud de, de la actitud de ayuda, la actitud de presteza, ¿no? No necesitamos a veces que se nos diga qué hacer, sino que buscamos el qué hacer y es la iniciativa, ¿no? Todo lo opuesto a la negligencia, todo lo opuesto a la negligencia. Y el respeto a la autonomía del paciente, ¿no? El respeto a la autonomía incluye el tino y la discreción. De esto hablaré un poco más adelante, ¿no? Eh, tenemos que saber en qué momento intervenir y también tenemos que ser discretos, ¿no? Eh, no hay
simetría en la relación médico-paciente, pues siempre el médico conoce mejor las formas para lograr el diagnóstico y las posibilidades terapéuticas, sobre todo con el uso de tecnología nueva. Eh, mm, claro que no se puede dejar de reconocer que el paciente, respaldado por el movimiento en pro de los derechos del paciente, eh, este, puede comprender mejor algunas partes de su vida. El paciente puede darse cuenta que por ejemplo, que la relación que tiene con alguno de los familiares, la pareja o uno de sus hijos, eh, le genera mucho estrés, o puede comprender el paciente que tiene que cambiar de estilo de vida, ¿no? Y eh, puede dejar de comer mucho, alguna fruta que le eleva el azúcar, por ejemplo. El paciente puede comprender mejor que el profesional que lo atiende los detalles de su vida personal, y eso le da al paciente opciones para que eh, cambie su estilo de vida. Si es activo, colabora mejor con el tratamiento. No. Hay varias formas de clasificar a la relación médico-paciente. Una de ellas es esta, ¿no? La relación paternalista. La relación paternalista, los valores del, los valores del médico priman sobre los del paciente. El médico está convencido que actúa bien a favor de la salud del paciente. Lo que el médico no se da cuenta es que de repente los valores del paciente no son los mismos que los de él, ¿no? Eh, y lo otro es la relación autónoma, donde el médico respeta la autonomía de la persona, ¿no? Inclusive a esto puede graficarse de varias maneras. Hay varias citas a lo largo de la historia donde el respeto a la autonomía eh, está presente, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, en un campo de concentración, el médico va a operar la rodilla de un paciente y porque tiene que hacer un drenaje y le dice, ¿aceptas que te haga un corte para hacer el drenaje? ¿Estás de acuerdo? Y el paciente se queda asombrado. Y esto lo cuenta algunos años después también, ¿no? Se queda asombrado cómo es que estando en un campo de concentración, el médico había sido tan respetuoso como para preguntarle si aceptaba, y además le explicó lo que iba a hacer, ¿no? Claro que aceptó, pero la pregunta fue oportuna, ¿no? Claro que eso iba a suceder, eso era indispensable, pero tiene que preguntarle, ¿no? Aún en una situación tan delicada como esa. El médico, además, sabe que la ley y los códigos de ética y deontología protegen esta posibilidad. Si el médico no cuida estos aspectos, se expone a que la ley lo sancione o a que el colegio médico lo sancione, ¿no? Si es que hay una denuncia, ¿no? En la relación autónoma eh, se reconoce que existen poblaciones vulnerables. Las poblaciones vulnerables son muchas en nuestro país, son muchas. Con la pandemia ha aumentado la pobreza de las familias,
de las personas han aumentado. Las poblaciones vulnerables necesitan una ayuda especial para que en el transcurso del tratamiento dejen de ser pasivos y asuman un rol activo, razonable. Entonces, eh, hay que conservar el trato de respeto a la autonomía y hay que al mismo tiempo ver cómo se les apoya en eso, eh, porque es un derecho de las personas, ¿no? La atención de salud. El paternalismo médico es un modo de llevar la relación, ¿no? Donde el peso de las decisiones lo lleva el médico, ¿no? Eh, bueno, esto tiene algunas excepciones. Por ejemplo, eh, llegan a la emergencia, una señora que está en shock, que está ya inconsciente, pálida, y el esposo dice que tuvo un dolor abdominal hace mm, una hora o 45 minutos, la ha traído a la emergencia y además cuenta que ella está embarazada, este, posiblemente de un mes y medio, 2 meses. Y entonces los médicos tienen que operar, ¿no? Está en shock, no pueden demorarse, ¿no? Le dicen nomás al, eh, al esposo que van a intervenir, ¿no? El esposo no puede en esa situación decir no, no acepto que se opere, ¿no? No, no puede decir eso, ¿no? Este, la ley eh, um, está escrita, la Ley General de Salud tiene unas líneas, ¿no? Como excepción para el consentimiento informado, la emergencia del caso. Entonces, operan, abren el abdomen, ven el punto de hemorragia, se trataba de un embarazo ectópico, y le salvan la vida a la paciente. Claro, esto es algo, eso tiene un impacto muy grande en la paciente. Se salva, claro que está bien, pero esa angustia, ese temor le va a durar varios meses. Estas situaciones traumáticas tienen un impacto muy grande en las personas y las personas se van a quedar con miedo, asustadas y después angustiadas por varios meses, por varios meses. Y luego de eso, si está haciendo una vida normal, se va a recuperar espontáneamente. De repente va a necesitar alguna ayuda. Eh, mm, el paternalismo ha sido la actitud médica desde los orígenes de la medicina occidental, ¿no? Ah, en la isla de Kos, la isla del Mediterráneo, donde nació la medicina, donde trabajaba Hipócrates y sus discípulos, ejercían la medicina de manera paternalista, ¿no? Y durante el siglo XX han pasado dos fenómenos. Uno de ellos es el reclamo en los Estados Unidos de Norteamérica, el reclamo judicial por parte de pacientes a lo largo del siglo XX, por parte de pacientes eh, eh, de pedir o alguna compensación porque el médico hizo algunas intervenciones quirúrgicas
o algunas intervenciones médicas sin que el paciente, la paciente, diera su autorización, ¿no? Así es como el médico planteó es que el consentimiento estaba implícito, ¿no? Y el juez dijo que no existe el consentimiento implícito, no existe, ¿no? El consentimiento siempre tiene que ser explícito, ¿no? Uh, y además el consentimiento debe ser inteligente, ¿no? La autorización tiene que ser inteligente, pues, explícita, ¿no? Y cuando en los años 30, 40, 50 tiene que ser informada. Esto llega a la Declaración de Helsinki en su primera versión, en 1964, a decir que toda investigación médica debe hacerse, ¿no?, con el consentimiento debidamente informado y de manera voluntaria. Y por otro lado está el hecho de que los pacientes se fueron organizando y entre los años 60 y 70 del siglo pasado ya tenían una plena organización para defender los derechos de los pacientes. Bueno, el, es un tópico frecuente de la crítica liberal decir que el paternalismo médico debe dejar paso a la relación autónoma, ¿no?, salvo excepciones. Por ejemplo, un gran anatomista del siglo XVI, ¿no? Él hacía autopsias y hacía extraordinarios dibujos. Pero vio que podía aprender un poco más y hacía estudios, decía, podía hacer disecciones un poco antes de que muera el paciente, ¿no? Y fue observado, ¿no?, fue observado de que había hecho una observación anatómica interna en un hombre vivo. Era un hombre que estaba muy cerca de la muerte, ¿no? Como era un científico, el rey Felipe II de España autorizó, dio la orden para que la, la muerte le fuera cambiada por una pena, por una peregrinación a Jerusalén, ¿no? Bueno, él se quedó en una isla griega. No, esto habrá sido en el año 1562 y donde vivió 2 años más y murió en 1564, ¿no? Y es que hubo un exceso, es obvio que hubo un exceso. Y como hubo un exceso, también hubo la reacción de que en muchos lugares se prohibieran las autopsias, y eso detuvo la ciencia, la identificó. Después fue retomado la disección de cadáveres, ¿no? Las autopsias fueron retomadas en algunas ciudades de Europa. Actualmente, ¿no?, la Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial
dice que los derechos del paciente deben respetarse aún fallecido el paciente. La primera declaración de Lisboa sobre los derechos del paciente es de 1981 y la última no tiene más de 10 años. La declaración de Lisboa está actualizada y dice que aún fallecido el paciente no pierde sus derechos. De tal manera que si alguien fallece, la información sobre su salud y el proceso de muerte, lo de su enfermedad, eso es parte de su historia clínica y le pertenece al paciente. Él murió, pero la autonomía no se pierde y eh, queda en manos de algún familiar que reemplaza la autonomía del paciente, ¿no? Se sustituye. Entonces no se puede saber eso hasta que los familiares, el familiar quiera hacerlo y de repente no lo va a hacer hasta dentro de 50 o 100 años, ¿no? No se puede saber, ¿no? En países donde la autonomía de las personas es respetada hasta en las calles, ¿no? No, la prensa no indaga sobre qué pasó con el paciente que fue, ¿no? O si está con una enfermedad grave, la prensa no averigua cómo está, ¿no? Cómo está en su gravedad, ¿no? Porque no va a conseguir ninguna respuesta positiva. Además, es una pregunta impertinente, ¿no? Solo cuando el paciente no sabe sus derechos y se encuentra en poblaciones donde no se sabe o no se respetan los derechos de las personas, es donde se puede poner un micro a alguien que sale del hospital donde ha visitado a un familiar y se le pide que diga cómo está el paciente, ¿no? Eh, a los médicos ya no les hacen eso, porque los médicos no informan, eso depende de la familia. Y miren cómo está esto planteado en la Declaración de Lisboa. Entonces, la relación médico-paciente eh, eh, llega a establecerse hasta inclusive cuando el paciente ha fallecido. El paciente, por ejemplo, autoriza la operación de su rodilla izquierda. Esto lo he podido ver, ¿no? Los médicos ven que la rodilla derecha es la que requiere con más premura la intervención, pero el paciente quiere operarse la rodilla izquierda y autoriza que opere esa rodilla. En verdad tiene las dos rodillas mal, ¿no? Por repetidas caídas de rodilla, ¿no? En la relación de autonomía se respeta la autonomía del paciente. Si se procediera con el criterio hipocrático, el paciente puede hacer una demanda y el juez le dará la razón. Entonces, el médico será sancionado, tiene que dar una compensación económica y además el médico puede cumplir unos meses de prisión. Esto es un gran problema para él. Puede perder el trabajo. El colegio médico, el comité de ética del colegio médico puede intervenir sancionando al médico por proceder siguiendo sus valores y sin respetar los del paciente. La autonomía pues no se pierde, sino que se sustituye. ¿Quiénes? Los menores de edad por los padres. Si el
y el médico ve que los padres actúan negligentemente y están a punto de interrumpir un tratamiento, por ejemplo, que le está curando el cáncer, los médicos hacen un oficio al fiscal de turno y el fiscal de turno puede sustituir la autonomía del paciente y decir que siga el equipo médico con el tratamiento. Entonces, la autonomía la reemplaza el fiscal, los médicos no. En los pacientes con alteraciones en la capacidad de darse cuenta que están enfermos, es reemplazado por los familiares que lo cuidan. Ellos firman el consentimiento informado. Alteraciones que en la capacidad de darse cuenta que están enfermos, puede ser un paciente que tenga un estado psicótico agudo o un estado psicótico crónico, ¿no? Este, que le impide al paciente, no se da cuenta que está enfermo, puede tener ideas delirantes, puede creer que le quieren hacer daño, o que lo persiguen, o que tiene eh, alucinaciones, ¿no? Auditivas y visuales. Entonces, es obvio que el paciente no está en capacidad de darse cuenta qué es lo mejor para él y puede rechazar el tratamiento. Los familiares que lo cuidan, que lo tienen, son los que van a firmar la autorización, ¿no? La autorización para tratarlo en contra de su voluntad. Esto a veces requiere hospitalización, una hospitalización breve, o el tratamiento se lo hacen en su domicilio. También se puede hacer eso, ¿no? Eh, entonces hay una relación ahí del médico con los familiares y de esa manera respeta la autonomía. Esto, eh, esto les da a los familiares eh, una nueva idea de que ellos también pueden intervenir favorablemente en el proceso de recuperación, en el proceso de rehabilitación, ¿no? Son parte, la autonomía, el proceso de la autonomía también pues reconoce que eh, el paciente, su familia y de repente algunas instituciones cercanas a su hogar pueden ayudarlo bastante, bastante. El paciente no se da cuenta, pero hasta que se dé cuenta, eh, las ayudas se hacen a través de la familia. Eh, y algunas veces el paciente desafortunadamente tiene un cuadro irreversible y progresivo, pero otras veces no, ¿no? Una paciente, por ejemplo, en el mes de diciembre del año 2019, tuvo una crisis extraña, ¿no? Ella vio que su correo había sido hackeado, ¿no? De repente por su esposo, que es un poco celoso, pero de repente por alguien, ¿no? Ella ha tenido uno o dos enamorados que antes y que la buscaban y la llamaban. Podría ser que a alguien se le ocurrió hackear un correo y hackeó el suyo, ¿no? En verdad no tenía ella nada que temer, no tenía ninguna información que pueda ser de valor a otra persona, ¿no? Toda su vida estaba bien organizada y sin embargo esto hizo que ella reclamara a su esposo, tiene una hija pequeña, ¿no? De 2 años de edad,
¿no? Y eh, no llegó a ningún acuerdo con él, estuvo agitada y agarró un cuchillo y se hizo un corte en el cuello. Esto es algo raro, algo raro. Es una conducta extraña, ¿no? ¿Quién va a matarse de esa manera? ¿No? Es algo raro. Bueno, la paciente entró en un tratamiento con antipsicóticos en dosis bajas, pero antidepresivos, y en el programa estuvo ah, mm, siendo atendida periódicamente, cada 3 semanas o cada 4 semanas, el control con quetiapina de 100 miligramos, después de unos meses 50 miligramos, antidepresivos en dosis bajas, y después sertralina 50 miligramos, un poco, y haciendo entrevistas de terapia, y ella en noviembre del siguiente año, o sea, 11 meses después, llega a decir, no entiendo por qué me comporté de esa manera. Es incomprensible lo que he hecho, ¿no? Ella se ha recuperado, ¿no? Se recuperó, los síntomas psicóticos eh, um, eran pocos, se dieron a la medicación y hablando y resolviendo de otros temas, ella llega a un insight, llega a darse cuenta, es toda una sorpresa para ella, ¿no? ¿Ya? Es toda una sorpresa. En algunos días llega a darse cuenta que su conducta es incomprensible, que eso para ella le es lógica, con lógica, le es inadmisible, ¿no? Y eso lo comentó y ya pues ya pasó, no teníamos por qué hablar de eso, ya se dio cuenta que es inadmisible, ¿no? ¿Cómo es que alguien puede hacer algo tan equivocado, tan erróneo, tan perjudicial, ¿no? En un estado psicótico así agudo, ¿no? Eh, Porque en el caso de ella, esto no fue una cosa actuada, no fue un deseo de llamar la atención, ¿no? No, o algo que fuera manipulatorio, ¿no? No, ¿no? Este, y así hay pacientes que atraviesan estados transitorios de incapacidad para darse cuenta de las cosas, y la autonomía es reemplazada por la hermana o por el padre, ¿no? Inicialmente la hermana, en el caso que les cuento, y después, ¿no?, por el papá, ¿no? Este, los pacientes con depresión grave no son conscientes de cuál es la mejor opción de tratamiento. Una paciente con depresión grave, por ejemplo, camina de manera apresurada, no se da cuenta que hay una bajada de grada, o al bajar de la vereda, la pista, se dobla y se produce una fractura. Esta paciente es llevada a la emergencia, y en la emergencia de la postal le dicen que tienen que reducir la fractura y ponerle un yeso, ¿no? Y la paciente con depresión no sabe qué decir. Tiene usted que firmar, no quiere firmar. Tiene que venir un familiar, llaman a un familiar, y con el familiar le dice al médico, proceda, doctor, yo voy a firmar la autorización, ¿no? Y ella estaba con una depresión grave, ¿no? Y así hay estados que son psicóticos, ¿no? Una depresión grave, con un funcionamiento psicótico por depresión, hasta que mejore, ya pues la paciente ya estaba en tratamiento, ¿no? Le pusieron ah, una férula de yeso, ¿no? Hay otros materiales que se pueden usar, son más ligeros, ayudan a una mejor rehabilitación también, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta esto,
Y la ley, contempla esas eh, excepciones donde el familiar asume la autonomía, ¿no? Y claro, solamente no hay autonomía en las situaciones de crisis, de emergencia, donde hay, bueno, donde se tienen que tomar decisiones importantes. Pero también si el paciente, por ejemplo, si la paciente estuviera con una depresión grave, se cae y no hay ningún familiar, los médicos tienen que proceder y pueden llamar al psiquiatra para que haga un informe si está en condiciones de dar su consentimiento informado, y el psiquiatra va a decir que no está en condiciones. La depresión le quita a la persona, la depresión severa le quita a la persona la capacidad de ser razonable. Entonces, tienen que eh, proceder de esa manera. Entonces, el psiquiatra dice que no está en condiciones de dar su consentimiento informado y entonces es una excepción y se procede. Miren cómo son los valores, ¿no? Los valores en la era del paternalismo, hasta hace pocos años, en el Perú hasta hace 30 o 40 años, 30 no, 40 años con seguridad, ¿no? Y de repente hace 30 años también todavía había el paternalismo, ¿no? La Ley General de Salud que cambió esto es la del año de 1997, ¿no? Y el Código de Ética y Deontología que cambió el paternalismo es la del año 2000. Antes estaba vigente la de 1970 y en el año 2000 ya el nuevo código es claramente actualizado y compatible con todo lo que estoy hablando. Inclusive buena parte de lo que hablo puede estar inspirado en esas lecturas de los códigos, ¿no? Que son de gran ayuda. Leer el Código de Ética y Deontología es de una gran ayuda, ¿no? Y la Ley General de Salud, los aspectos de los derechos de los pacientes o la declaración de la Asociación Médica Mundial sobre los derechos de los pacientes, la Declaración de Lisboa, son bien interesantes, bien interesantes. Si se quiere perfeccionar el colegio médico, hay que ir ahí, ¿no? A la Asociación Médica Mundial, que está bastante, hay un poquito más de avances en esto. Uno, siendo profesional de la salud, no tiene por qué arriesgarse a aprender qué dice el Código de Ética sobre la autonomía de los pacientes, sobre sus derechos, qué dice la Ley General de Salud sobre esto. Uno no tiene por qué arriesgarse a aprenderlo estando en los tribunales bajo una demanda del paciente, ¿no? O de la familia del paciente. Esto hay que aprenderlo en clase o hay que aprenderlo en unas horas eh, que nos damos de manera especial para esas lecturas, ¿no? No hay que aprenderlo en los tribunales, hay que evitar llegar ahí. Entonces ahí está muy claro, ¿no? La era del paternalismo, pues la vida es lo más importante y se conserva la vida del paciente. Pero miren, desde 1970 empiezan a haber la unidad de cuidados intensivos de los años 60 ya influye porque la vida puede ser prolongada, ¿no? Claro, de esto esto puede ser útil si, por ejemplo, se va a proceder a algún trasplante y el paciente va a ser donante, ¿no? Cuando muera va a ser donante, se le puede prolongar la vida, pero después no hay otro motivo para que se proceda así, ¿no?
La virtud del paciente es la obediencia, ¿no? Y el médico puede proceder con una mentira piadosa para que no sufra el paciente. Pero ya hay casos muy conocidos a nivel nacional y a nivel internacional donde por una mentira piadosa el equipo médico ha sido juzgado y sancionado. Casos internacionales desde 1980 señalan pues que la mentira piadosa de todas maneras es una mentira y el paciente requiere estar informado, necesita estar informado. Necesita estar informado para hacer su testamento, para tomar las disposiciones económicas y también para ver cómo pasa los últimos días, ¿no? El paciente quiere más una calidad de vida que una vida sin calidad, ¿no? Donde solamente exista el sufrimiento y por motivos, bueno, y como el paciente puede tener los medios para para que se le prolongue la vida, se le podría prolongar la vida. Pero los pacientes están informados y un paciente informado ya le avisa a sus familiares. Si yo por algún motivo me quedara inconsciente me quedara con ah, una vida donde tenga que estar postrado, no voy a querer eso. Yo voy a querer que mi vida tenga un, un final natural, se acude pues a una muerte natural, ¿no? Y donde se rechazan los tratamientos que prolongan la vida. No se rechazan los tratamientos que dan cuidados paliativos, sino se rechazan los tratamientos que prolongan la vida, porque no va a haber calidad de vida. Esto porque la calidad de vida es superior. Eh, Eso tiene que ver con la libertad, con la autonomía, con el ser dueño de sí mismo, ¿no? Y con el deseo de no sufrir, de no pasar por un ensañamiento terapéutico o un encarnizamiento terapéutico o una obstinación terapéutica, que son sinónimos, ¿no? Y también en la era de la autonomía hay una opción de rechazo al tratamiento. El paciente que está lúcido puede rechazar el tratamiento y dar fundamento para eso, ¿no? Si el paciente está lúcido, puede hacer eso, ¿no? Y en la era autonomía, pues todo tiene que ser confidencial. ¿Cómo era el paternalismo? ¿Cómo han sido esos 2500 años? Se ejercía de otra manera. La calidad de vida no era tenida en cuenta porque la vida era lo más importante. Entonces, la confidencialidad podía no respetarse y el rechazo al tratamiento era algo inimaginable, ¿no? Esto estaba muy bajo, muy, muy bajo. Informado versus engañado, ¿no? En la relación de autonomía hay algunas variaciones. La relación de autonomía en base a la información. El médico no se compromete emocionalmente, es nada empático, es algo, sí, el médico es algo distante, informa sobre las alternativas y deja al paciente para que decida. Así cumple con la ley, sin embargo, muchos pacientes requieren mayor información o un mejor trato, ¿no? Este, un joven haciendo deporte se lesiona la rodilla y parte del tratamiento porque hay una hemorragia en la región del cóndilo externo
de la rodilla derecha tiene un pequeño hematoma y con la rodilla inflamada tiene que recibir unos masajes para drenar la linfa. Cuando hay inflamación, la linfa, los vasos linfáticos se interrumpen y entonces hay que drenar la linfa para que eso permita una recuperación más rápida, ¿no? Y el dolor hace que los músculos estén tensos y hay que relajar los músculos, ¿no? Entonces, le indican a este joven, un jovencito, ¿no? Que podríamos ponernos en el caso de que pueda ser una mujer o un varón, jovencitos que están pues comenzando la adolescencia, ¿no? Y van a rehabilitación y le dicen, bueno, vamos a proceder, recuéstese en la camilla, se quita el pantalón. Y este joven no quiso quitarse el pantalón, ¿no? ¿Qué pensaría? Pues, ¿no? Él pensaría que después de quitarse el pantalón y recostarse le pueden decir, quítese el calzoncillo, ¿no? Él puede imaginar eso, pero no hay delicadeza, no hay delicadeza, porque pueden darle una bata, pueden darle una pequeña sábana para que se cubra, tienen que dar un poco más de información, le tienen que dar un poco más de información. Decirle, bueno, vamos a hacerle un drenaje linfático y eso significa trabajar con la piel y vamos a hacer un poco de masaje para que el músculo de los músculos del muslo y los de la pierna se relajen también, ¿no? Pero cúbrase, quítese el pantalón y recuéstese después de un procedimiento que va a durar 20 o 30 minutos. Ya vamos a terminar, usted se va a poner el pantalón, tú te vas a poner el pantalón. Y es muy probable que el joven hubiera aceptado, ¿no? Eso de que échate en la camilla, quítate el pantalón, este, no funcionó, ¿no? Bueno, nosotros sabemos de que hay muy buenos médicos, pero que descuidan la información o el trato, y como estamos en el ámbito de la medicina, ya lo damos por hecho. No vamos cuando tenemos algún problema de salud, no vamos a querer que se nos trate con delicadeza, ¿no? De repente pasa eso, pero de repente no, ¿no? Y lo que queremos es la eficacia, la eficiencia, que el procedimiento sea hecho por un experto, buscamos experticia, ¿no? Pero el común de los pacientes no tiene esa visión, ¿no? Y une la experticia al trato delicado, al trato diligente, ¿no? En la relación de información no hay diligencia del parte del agente de salud, ¿no? El médico solamente informa, eso es muy frío, ¿no? Y es muy común en el mundo, es muy común. Eso es una forma de autonomía. Es mejor una relación deliberativa, donde se establece un diálogo y se hace una toma de decisiones compartida. El médico es un facilitador del diálogo y a través del diálogo se establece una relación cordial, respetuosa, una comunicación empática. Médico y paciente asumen cada uno su parte de la responsabilidad. Recuerdo que trabajando en un hospital general, eh, eh, enviaron a psiquiatría y que me tocó ver a un paciente que le habían
operado una hernia del núcleo pulposo en una parte lumbar baja. Y el paciente había hecho una cicatriz queloide y eso presionaba los músculos, pero él quería volverse a operar, ¿no? Y ahí hablamos con él varias veces, varias semanas hemos hablado con él. ¿Y qué opina su esposa, qué opinan sus hijos sobre esta operación? Entonces, no sé, dígale, pues, ¿no? Que usted quiere operarse porque tiene un dolor, pero también los médicos le han dicho de que el riesgo de que haga otra cicatriz queloide es alta. Entonces, por lo menos va a usted tener un posoperatorio doloroso, por lo menos, y eso lo tiene usted que saber, ¿no? Y usted se está arriesgando y está tomando ese riesgo, ¿no? Pero eso lo tiene que saber, pues, su esposa, tiene que saberlo sus hijos. Y así vamos hablando. Y también tiene que conversarlo, le dije, con alguien con quien tenga usted más confianza. Si usted es creyente y hay una iglesia a la que iba, hable con ese eh, sacerdote, también puede hablarlo, ¿no? Y ahí seguíamos hablando. Y varias veces hemos hablado como unos 3, 4 meses, ¿no? Y pasados 6 meses, cuando pasé por neurocirugía para ver a otro paciente, él me llamó, me vio pasar, tenía su puerta abierta, me llamó y me dijo que lo habían operado hace 4 días y me dijo, y de verdad, pues doctor, me está doliendo, pero ya sé que esto va a pasar, ¿no? Después lo he visto pocas veces, ya no volví a verlo en consulta, pero el paciente estaba aceptando que asumía los riesgos y que habían etapas y no tenía que asustarse si es que los dolores iban a ser solamente en los días posoperatorios. Me imagino que ha mejorado, imagino, porque si no me hubiera buscado, ¿no? Este, mm, entonces, el paciente ha establecido una relación deliberativa con el equipo terapéutico, con el cirujano que hizo la interconsulta, con el psiquiatra que apoyó, ¿no? Hemos hablado bastante y él asume eh, esa posibilidad, ¿no? Hay una relación deliberativa, ¿no? Pero también hay una relación defensiva. ¿Por qué? Porque los médicos a veces quieren protegerse de ah, posibles acusaciones o denuncias falsas, ¿no? Eh, mm, es probable que por cada denuncia verdadera hayan 9 denuncias falsas. Y para evitar las denuncias falsas que son costosas, los médicos hacen muchos esfuerzos. Inclusive en algunos países donde las demandas falsas son muy costosas, hay cirujanos que dejan la carrera y se dedican a otra actividad para evitar ser enjuiciados. Eso les hace perder mucho tiempo y mucho dinero. Hay otros cirujanos que desde el comienzo se declaran, sí, responsables y culpables de una vez para que termine eso, pagan y siguen trabajando. Las denuncias les toman mucho tiempo. Entonces se establece una relación defensiva, ¿no? Esta relación defensiva, entonces trabaja, le hace caso al paciente, ¿no? El paciente elige y hace caso al paciente y eso no debe hacerse porque también trae problemas. El paciente no sabe y puede estar pidiendo cosas que son perjudiciales para él. Esto no debe pasar, ¿no? Y el paciente puede estar firmando todos los papeles, exonerando todas las responsabilidades a los médicos, pero si eso no es lo mejor, no debe hacerse, ¿no? No debe hacerse.
porque el paciente no sabe las alternativas reales. Pero se da, es una relación defensiva, ¿no? Defensiva. Esas son las principales variaciones en la relación autónoma, ¿no? La más efectiva es la relación deliberativa y se practica bastante la relación solamente informativa, el médico cumple, ¿no? Y hay una relación defensiva que es muy costosa y que no tendría que hacerse. El paciente cubre todos los gastos, los seguros no van a cubrir tantos gastos, ¿no? No, no. Y el paciente queda con graves lesiones. Eh, Factores que influyen en una relación médico-paciente que no ayuda, ¿no? Factores que influyen en una relación médico-paciente que en este esquema está diseñado una relación médico-paciente que no va a funcionar. Podría funcionar, podría, pero no va a funcionar bien, ¿no? Este, eh, la tecnología, la especialización van a influir bastante. Es costosa la nueva tecnología, pero tiene un costo-beneficio. Una buena tecnología es costosa, pero es altamente efectiva, ¿no? Los costos pueden influir, costos muy altos, y vivimos en un tiempo de sospecha, ¿no? Ya después de haber escuchado, visto cómo es que en algunos lugares, en algunas clínicas se ha cobrado de manera excesiva a los pacientes, ¿no? Decenas de miles de soles de depósito, ¿no? Y el paciente, a pesar de eso, moría, ¿no? Y también para entregar el cuerpo ya fallecido, había que hacer el pago restante. Después la judicialización de la medicina, porque hay un grupo de gente que está interesada en sacar provecho de un médico que se sabe que tiene un buen nivel económico. Hacen un estudio de los médicos y saben a quiénes perseguir, y judicializan la medicina, incentivan a pacientes para que hagan falsas denuncias. Pero a veces sí amerita que se le haga un juicio porque el médico realmente hizo una mala práctica profesional, ¿no? El movimiento de los derechos del paciente empodera al paciente. El paciente no se siente desamparado, empodera, ¿no? Y también los derechos de los sujetos de investigación, la ética de la investigación médica ha dado muchas ideas muy precisas para que se respete al paciente, para que se respete a la autonomía del paciente, ¿no? Desde la declaración, el código de Nuremberg, ¿no? Que fue promulgado en 1947, la primera declaración de Helsinki, la segunda, la tercera, la última declaración de Helsinki es del año 2014 o 2013, ¿no? En Brasil. Eh, mm, Habla de los derechos del paciente. Esto hace que en el lado equivocado haya indiferencia o desconfianza de parte del paciente, ¿no? En el lado equivocado, porque eso debería también a que el paciente maduro sepa sus derechos, está yendo voluntariamente y actúa con confianza porque ha elegido bien, está tomando las decisiones y se pone del lado de la salud, ¿no? Pero a veces los pacientes reaccionan con indiferencia y desconfianza.
también tenemos que ver que no todos los pacientes son colaboradores y quieren no solamente mejorar. Hay pacientes que son bien gananciosos, que son muy agresivos. Hay pacientes que en la anamnesis no dicen la verdad a propósito, ¿no? Nosotros elaboramos con anamnesis la historia de la familia, la historia personal del paciente, la enfermedad, la historia de la enfermedad actual, todo es con anamnesis, pero los datos que se obtienen con anamnesis se encuentran en el primer nivel epistémico, ¿no? En el primer nivel epistémico, esto quiere decir que pueden ser datos que no sean objetivos, eso tenemos que tener en cuenta. Nos valemos de eso para la relación, establecer una buena relación médico-paciente. Los datos pueden ser muy buenos, pero las personas no relatan, a pesar de ser testigos de lo que le está pasando, no hacen un buen relato de eso, ¿no? Y tenemos que estar al tanto si el paciente describe bien las cosas, y a veces el paciente describe muy bien porque lo ha aprendido, porque está asesorado, porque quiere sacar provecho de eso. Y hay enfermedades que tienen compensaciones económicas por parte de la institución o por parte de sus seguros, y quieren que se les haga un diagnóstico diferente. Y aprenden muy bien cómo hacer un relato, solo que les falta emoción, porque el relato lo hacen de memoria. Cuando el paciente no hace un relato de memoria, sino un relato vivencial, cuando habla de un problema difícil, el paciente puede ponerse un poco triste o ponerse a llorar, o cuando habla de un momento muy peligroso, el paciente pues se emociona y hasta tiene palpitaciones, ¿no? Pero el paciente que engaña, ¿no? Lo hace como un relato, como si estuviera leyendo un texto. Entonces tenemos que estar previendo que esa posibilidad también pasa. No todo depende del médico. El paciente también juega un rol activo, y si es autónomo, un rol activo muy importante, ¿no? Eh, pero hay pacientes que reaccionan con indiferencia, desconfianza, hay una frustración, y esa frustración daña la relación médico-paciente, ¿no? Claro, esto es un diagrama de lo problemático que puede ser una relación. En los códigos de ética, así como en la ley, se mencionan algunas cosas que hay que tener en cuenta. Voy a terminar en 2 minutos. Los médicos no deben tratarse a sí mismos ni a los miembros de sus propias familias. Ya lo van a leer después, ¿ya? Es preferible, ¿no? El paciente, Código de Ética del Perú, los derechos del paciente, a que se respete la confidencialidad, todo tiene que ser confidencial, eh, que se respete su intimidad y pudor. Esto es esencial, que se respete su intimidad y pudor. Generalmente hay apuro para no hacer eso, pero no tenemos por qué actuar así. ¿Cómo no se va a respetar el pudor? Es tan sencillo, tan simple, alcanzar una sábana para que se cubra a la persona, ¿no? Es simple, es elemental, hay que ser delicado también, ¿no? Pero cuando hay peligro para otras personas, queda eximido de la reserva correspondiente. ¿Por qué? Porque la libertad tiene un límite, y tiene 2 límites. Tiene un límite cuando la libertad de uno afecta a la libertad de otro, ¿no? Y el otro límite es cuando la libertad de uno afecta a
afecta al grupo social, al bien común, ¿no? Entonces, eso lo hemos visto en la vacunación, ¿no? No puede ser que alguien, un médico, pueda estar mm, diciendo que no se va a vacunar, pero ¿y a cuántos va a contagiar? Y después también puede morir, está en riesgo de morir. Y antes de morir, ¿a cuántos ha contagiado? Eso no es un ejercicio de la libertad, eso los especialistas en ética ya han estudiado eso detenidamente, eso es una mala praxis. La transferencia y la contratransferencia, y esto puede llevar a una transgresión sexual en la relación médico-paciente, ¿no? La transferencia son sentimientos que el paciente o la paciente siente hacia el médico, y la contratransferencia son los sentimientos que no tienen en la relación actual un significado, sino más bien por carencias del médico. El médico puede seducir indebidamente a una paciente, o un médico a un paciente varón, ¿no? Eh, eh, los errores se presentan sobre todo en sesiones terapéuticas prolongadas, ¿no? O cuando el terapeuta libera al paciente del pago de honorarios, o cuando el paciente cita a la paciente, el profesional cita a la paciente para verse en otro lugar, o cuando tienen relaciones sexuales. Esto es producto de la transferencia y la contratransferencia. Esto no es extraño y puede llegar hasta el 10% de los tratamientos que son algo prolongados, ¿no? No hay que caer en eso, tenemos que protegernos de eso. Si alguien quiere tener experiencias amorosas o experiencias sexuales, lo tiene que hacer fuera del ámbito en el cual está trabajando, ¿no? Eh, un cirujano no va a usar pues el bisturí fuera del quirófano, ¿no? No, el bisturí lo usa dentro del quirófano, y la actitud seductora del paciente, del profesional, no tiene lugar, ¿no? ¿Y cómo va a citar? Pero sí, hay llamadas telefónicas, hay citas y después relaciones sexuales. Esto no debe pasar. Sucede y después hay consecuencias porque la paciente o los mismos familiares hacen las denuncias a los médicos. Eso llega pues a los juzgados, llega al comité de ética también del colegio médico. Eh, entonces, oponerse a la transformación del tema en tabú, esto no debe ser un tema tabú, eso tiene que ser discutido, ¿no? Se tienen que detectar y denunciar los abusos de los colegas. Eso es difícil, ¿no? Pero hay que hacerlo. Y en las medidas disciplinarias tienen que ser muy claras. Eso es todo, jóvenes. Ahí les voy a pasar mm, el, le voy a pasar al doctor Ocampo las diapositivas, y si hubiera alguna pregunta, la voy a responder en ese momento. Bueno, no hay preguntas ahora. Ya nos vamos a ver con un grupo de ustedes el día jueves. Tengo una clase, ¿no? Y me despido de ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.